Llave 5. Interpreta el significado correcto de las palabras individuales. Una palabra es la unidad más pequeña de pensamiento y de comunicación. El lenguaje humano está compuesto de palabras. Las palabras individuales son los elementos básicos de la Sagrada Escritura. Es necesario entender las palabras de Dios para poder entender la palabra de Dios. Como hermeneutas, ustedes recuerdan que el Antiguo Testamento está traducido del hebreo, y el Nuevo Testamento del griego. También reconocen que el castellano de hoy tiene diferencias importantes con el castellano de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, cuya traducción de la Biblia, la versión Reina Valera, tiene raíces desde el año 1569. Las palabras nos presentan con ciertos problemas. Raramente una palabra tiene una traducción perfecta con exactamente el mismo significado en dos idiomas. Por eso, al estudiar las escrituras, es necesario hacer un estudio directo de cada palabra crucial para asegurarnos de su traducción adecuada al español. Porque las palabras tienen un significado profundo, el hermeneuta debe determinar el rango de significados, y el significado apropiado en cada instancia. Considera estas palabras: lucha, compañerismo, persona, puño. Conversemos un poco sobre las imágenes que estas palabras nos causan. Ahora considera estas palabras: milicia, participación, carne, mano. Conversemos un poco sobre las imágenes que estas palabras nos causan. Veamos estas palabras en su contexto en Filemón 2, 6, 16, 19. La primera lista de palabras proviene de la traducción Nueva Versión Internacional, de Filemón, y la segunda lista proviene de la traducción Reina Valera 1960. Cuando piensas en la palabra gemelas, ¿qué emociones sientes? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esta frase? Las Torres Gemelas. El significado que tienen hoy estas palabras es muy diferente al significado que tenían en el año 2000. Busquen la definición de graduar en el diccionario. Comer, claro, poner, picar. Define. Mano. Con este simple ejercicio hemos descubierto tres hechos sobre las palabras. 1. Una palabra sola raramente comunica una idea clara. Una palabra necesita otras palabras para comunicar una idea. Una palabra debe ser considerada en su contexto, lógico y cronológico. 2. Se nos aclara el significado de una palabra al darnos cuenta de la manera en la cual un escritor la emplea. Es necesario investigar el significado que el autor tenía en mente al emplear esa palabra. 3. El significado de las palabras puede cambiar drásticamente a través del tiempo, y a veces de un día al otro. Es necesario considerar 4 aspectos de una palabra para determinar su uso. 1. Cómo lo emplea el autor. 2. Su relación con el contexto inmediato. 3. Su uso común durante la época de la escritura original. 4. Su etimología, significado raíz y significado derivado. ¿Cuál es el significado de la palabra siempre en estos pasajes? Mateo 28, 20. Filemón 1, 4. Pablo nos habla de la muerte en Filipenses 1, 20, 24, y nos ayuda a formular un concepto de la muerte poco común. Escribe una definición de la muerte de acuerdo a los conceptos de Pablo en este pasaje. Si ya pasaste este ejercicio, continúa a la llave número 6 en siguiente video. Llave 6. Interpreta de acuerdo al contexto. La interpretación contextual empieza con esta perspectiva. ¿Cómo se relaciona este pasaje con el material que lo rodea? Por contexto queremos decir, la idea completa en el cual reside un pasaje. Contexto es el cuerpo entero de la escritura donde aparece. Por observar lo que precede y lo que sucede, fíjense en el uso de esta palabra, uno puede interpretar con más precisión la idea que el autor quería comunicar a sus lectores originales. El contexto inmediato es por lo menos el párrafo en el cual el versículo aparece, y puede incluir hasta 2 o 3 párrafos previos y posteriores. El intérprete debe leer cuidadosamente para determinar los puntos exactos donde comienza el pensamiento y donde termina. Estos 2 puntos demarcan el contexto inmediato. Una palabra debe interpretarse a la luz de su contexto. Una palabra puede tener 2 significados distintos en diferentes pasajes.
Conocer el rango de significados de una palabra en varias partes de la Biblia puede ser de gran ayuda en determinar su significado en un pasaje en particular, pero en casi todos los casos, el contexto de la palabra nos provee las indicaciones necesarias para determinar el significado. Un versículo también debe ser considerado en su contexto para entender la progresión de ideas y la intención del autor. El insistir en no interpretar el versículo fuera de su contexto es ejercer el respeto debido a las intenciones del escritor. Una manera de evaluar tu entendimiento de un versículo en su contexto es escribir una paráfrasis del pasaje entero. El significado de un pasaje se determina necesariamente por la progresión de su pensamiento. El contexto amplio de un pasaje incorpora un grado mayor de material alrededor del pasaje en cuestión. Una palabra debe ser considerada en el contexto del versículo donde ocurre, el versículo en el contexto del párrafo, el párrafo en el contexto del capítulo, el capítulo en el contexto del libro, el libro en el contexto del testamento al cual pertenece y en el contexto del mensaje general de la Biblia. Un texto sin contexto es solo pretexto. Se cuenta la historia de un hombre que no sabía qué hacer con su vida y le pidió a Dios dirección divina. Dios, guíame por tu palabra. Dejaré que la Biblia caiga abierta sobre la mesa, y con los ojos cerrados, pondré mi dedo en la página. Donde caiga mi dedo, sabré que eso es lo que debo hacer. Hoy el hombre dejó caer la Biblia, cerró sus ojos, y puso su dedo sobre la página. El versículo era Mateo 27, 5. Sabiendo que se había equivocado, el hombre buscó otra indicación del Señor. Esta vez su dedo cayó sobre Jueces 7, 17. Lleno de terror, el hombre decidió desayunar antes de intentarlo de nuevo. Se paró y fue a la cocina a desayunar. Allí encontró un pan, y volvió con el pan en la mano a la mesa donde estaba la Biblia. Por fin tuvo la valentía de intentar una vez discernir la voluntad de Dios a través de su palabra. Esta vez le tocó Juan 13, 27. En esta pequeña historia, cada vez que el hombre trató de interpretar la palabra de Dios, su error fue en tomar el versículo fuera de contexto. El significado exacto se identifica perfectamente por la huella digital de contexto. Esto produce no solo errores teológicos, sino también errores personales en los cuales terminamos violando la voluntad de Dios simplemente por haber tomado sus palabras fuera de contexto. ¿Qué significa la palabra cuerpo en Filipenses 1, 20? En Efesios 4, 16. La correcta interpretación de la Biblia nos da la capacidad de discernir y comprender el plan de Dios en nuestras vidas. Es importante saber que toda sabiduría viene de Dios, y que Él nos guiará al camino correcto para hacer su voluntad. El ministerio El Arte de Servir espera haber podido ayudarle a tener una idea de lo que es la hermenéutica. Si estás interesado en algún otro tema, será un gusto poder ayudarte, si está en nuestras posibilidades. Síguenos y comp.